Bien, continuando con esta clase, entonces vamos a ver ahora las definiciones de la transformada de Fourier de tiempo corto. Vamos a trabajar primero con la definición de la transformada continua y luego vamos a ver cómo se discretiza. Entonces, supongamos que tenemos una ventana real, quiere decir de valores reales, ¿no? Una ventana real simétrica, tal que g de t sea igual a g de menos t. Lo que hacemos es desplazarla y modularla con una exponencial de frecuencia. Fíjense la notación, estamos llamando a la frecuencia zeta, ¿no? Entonces, armamos lo que se llama un átomo tiempo-frecuencia, que lo definimos como una exponencial compleja con frecuencia zeta, multiplicada por la ventana que está desplazada en u unidades de tiempo, ¿sí? Recuerden que al hacer una función g de t menos u, lo que está haciendo es el origen, donde estuviera ubicado el tiempo, lo corre a la posición, ¿no es cierto? Entonces, si esta era una ventana que estaba centrada alrededor de 0, ahora estará centrada alrededor de la posición u. Fíjense que entonces, de esta manera, al mover la ventana, vamos a lograr lo que vimos en el ejemplo que estudiamos en la motivación, es decir, ir recortando, digamos, las distintas partes de la señal que queremos analizar para poder analizar el contenido frecuencial en particular. Entonces, con la variable u nos ubicamos en la zona del tiempo que queremos analizar y la variable zeta es la que nos va a dar el análisis frecuencial. ¿Sí? Entonces, supongamos que este átomo tiempo-frecuencia, lo normalizamos de forma que tenga norma 1. Entonces, en esas condiciones, la transformada de Fourier de tiempo corto, también pueden encontrar el nombre de transformada de Fourier ventaneada, será simplemente el producto interno de la señal bajo análisis con estos átomos tiempo-frecuencia. Como siempre, como esto tiene valores complejos, ese producto interno incluirá que haya un complejo conjugado. Entonces el producto interno continuo es la integral de menos infinito a infinito del producto de la señal con los átomos conjugados respecto del tiempo. Reemplazando la definición, aquí obtenemos entonces la ecuación de definición de la transformada de Fourier de tiempo corto. Fíjense que estamos integrando con la variable t, por lo tanto esa variable va a desaparecer y lo que nos va a quedar en el resultado son dos variables, u y zeta. Entonces tenemos una transformada que depende de la posición u y de la frecuencia zeta. Por eso se llama análisis tiempo, la variable u recorre el tiempo según donde hayamos entrado a la ventana y zeta recorre el contenido frecuencial. Claramente entonces tenemos dos variables independientes y obviamente la función de esas dos. Por lo tanto, para poder hacer un gráfico de esto necesitamos un gráfico en 3 dimensiones, ¿no? Tenemos dos variables independientes. En general, es bastante complicado ver esto porque lo que suele pasar es que haya picos grandes y imagínense que si hay un pico grande cerca del punto de vista donde estamos, nos va a tapar todo lo que vaya atrás. Es como si estuviera mirando la Concagua acá delante mío y toda la montaña que hay atrás no las veo. Entonces, para evitar eso, tener que estar haciendo rotaciones y cosas así para poder ver toda la gráfica a la vez, lo que se suele hacer es hacer un gráfico en escala de colores visto desde arriba. Es como si mirara
me pongo en el cielo, digamos, miro las montañas para abajo y el color me dice la altura de cada montañita, digamos. Entonces se arma una escala de colores, por ejemplo, podría ser donde rojo es más alto y azul es más bajo. Y entonces desde arriba puedo ver todo lo que sea más rojizo, quiere decir que está más grande, picos más grandes que lo que vea más azul, por ejemplo. Lo que se suele graficar es el espectrograma, que se define como la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier de tiempo corto. Eso es lo que se llama el espectrograma. También se lo suele graficar en escala logarítmica. La amplitud se hace en escala logarítmica. ¿Por qué? Porque suele haber picos muy grandes frente a otros picos que son también presentes y tienen contenidos, pero son relativamente mucho más chicos. Entonces, en una escala de colores, esos chicos casi no se ven o se pierden. Entonces, al hacerlo logarítmico, es como que se atenúan los picos muy grandes y se realzan los chiquitos y se puede ver si había contenidos de distintas frecuencias con más claridad. Bueno, antes de seguir vamos a hacer un dibujito. Recuerden este átomo, me gustaría que piensen cómo se ve esto. Vamos a hacer un dibujito a ver si me sale. Lo que estamos teniendo es... Vamos a hacer unos ejes acá. Acá tenemos el tiempo. Entonces imagínense que vamos a hacer la parte real de la exponencial compleja. Vamos a seguir la parte real de la exponencial compleja, pero una senoidal así, a cierta frecuencia. ¿Sí? Entonces, bueno, este sería el periodo. Esto sería 1 sobre la frecuencia que tenga. Bueno, le habíamos llamado, vamos a llamarle de la misma forma. Dijimos que la frecuencia vamos a llamarla zeta. Entonces esto sería el periodo 1 sobre zeta. Las letras griegas no me van a salir muy bien. Bien, entonces imagínense que ahora vamos a multiplicar esa exponencial compleja por una ventana que está ubicada por acá. Está centrada alrededor de este tiempo. El resultado de eso, ¿qué va a ser? Va a ser una señal. Uy, que apreté. Perdón. Entonces vamos a tener la señal resultante, bueno, no me entra, pero es la misma escala de la ventana, ¿no? Multiplicada por la senoidal, que aparecerá, bueno, dependiendo de qué tanto la haya corrido, pero básicamente tendremos, perdón, me salió horrible. Vamos a hacerlo de nuevo, así no nos confundimos. Notarán que dibujar con el dedo es bastante complicado, así que vamos de nuevo. Pero otra vez este coso. Vamos a tener la ventana multiplicando la senoidal y esa sería la parte real del átomo tiempo-frecuencia que estamos usando. Fíjense entonces que también estamos usando un producto interno, o sea, estamos comparando la señal de interés con esta señal que tiene una cierta oscilación acotada a cierta duración en el tiempo. Eso es lo que estamos haciendo al hacer estas ecuaciones. Comparando qué tan parecida es esta señal F con este átomo, que consiste en una cierta oscilación de cierta frecuencia ubicado en los alrededores del tiempo U. Si esta señal tenía en esa zona del tiempo contenido frecuencial alrededor de zeta, este producto interno me va a dar grande.
Y por el contrario, si para ese valor de cita y en esa zona del tiempo no había ninguna componente de f de esos valores, me va a dar un valor chiquito cercano a 0, el coeficiente correspondiente. ¿Eh? Bien, entonces continuando con la clase, bueno, acá podemos ver un espectrograma. Esta es una herramienta útil nada más para mostrar distintas configuraciones, pero básicamente lo que tenemos es una señal de voz, que es esta que se puede ver acá a lo largo del tiempo. A esta señal se le calculó el espectrograma, fíjense que está visto de arriba, en escala logarítmica de colores. ¿Cómo sé que está logarítmica? Bueno, porque fíjense que tiene valores negativos. Fíjense además que dice decibeles, ¿no? Pero al tener valores negativos, o sea, magnitud no podría ser menor que 0. Pero en escala logarítmica sí. Si estaba entre 0 y 1, dará valores negativos. Entonces los azules son valores más chiquitos, los más rojos, de la escala de colores, cuanto más rojo, más grande era el pico que había. Entonces fíjense que esta señal se ha cortado en ventanitas y a cada ventanita se le hizo su transformada de Fourier. Cada ventanita se puso en esta posición, su transformada de Fourier de magnitud, sacándole el logaritmo, pasándole a decibeles, y se graficó en escala de colores para todas las ventanitas. Lo interesante de esta herramienta, además de todo esto, es que me permite, con el cursor que yo lo pongo ahí, me permite ver, fíjense, está marcado la zona del tiempo que estoy viendo, dentro de la señal temporal. Y entonces, en este corte, a lo largo de esta línea, es lo que se ve de este lado. Pueden ver la estructura de picos que corresponden a las zonas rojitas y valles donde está más azulcito. Pico, pico, valle, pico, valle, pico, valle. Pueden ver que estos picos están bastante espaciados. Esto tiene que ver con que son todos armónicos de la frecuencia fundamental. La frecuencia más baja es la fundamental. Entonces ven la frecuencia fundamental y todas sus armónicas. Esta armonicidad es típica de un fonema sonoro, ya que estamos hablando de señales de voz y ya saben, análisis de señales de voz. Acá tenemos claramente un fonema sonoro, uno sordo. Fíjense que acá no hay periodicidad o armonicidades. Y acá de nuevo vemos este patrón repetido de bordes paralelos, digamos. Eso es típico de las señales armónicas. Y bueno, en este otro corte que vemos acá es para este valor de frecuencia, cómo fluctúa la amplitud del contenido frecuencial a lo largo del tiempo. Esta frecuencia empezó baja, luego llega a un pico por acá y luego baja de nuevo su contenido, luego crece de nuevo, baja de nuevo. Entonces podemos ver la evolución para un tiempo en las frecuencias o para una frecuencia, la evolución a lo largo del tiempo. Bueno, pero esto es solo una herramienta, un ejemplo. Lo importante es la transformada con la cual yo puedo hacer todas estas cosas, ¿no? Bien, todo eso que venimos discutiendo es para la transformada continua. Ahora bien, si queremos discretizarlo, bueno, claramente la señal que estamos trabajando será una f de n ya discretizada y esa, por lo tanto, trabajaremos con una ventana g de n, que vamos a desplazar también en valores enteros de muestras, ¿no? Por lo tanto, tenemos que la variable u estará discretizada con la cantidad de muestras m que la corro. Y eso multiplicará a una exponencial compleja. Y usando las mismas ecuaciones en versión discretizada, fíjense que las integrales se transformaron en sumatorias, lo que tenemos es el producto interno entre la señal y el átomo tiempo frecuencia. Y esto es para el espectrograma, que es la magnitud al cuadrado. Fíjense, en este caso, ¿qué es lo que estamos graficando? La magnitud al cuadrado de la transformada, ¿no?
¿De qué es este ejemplo? A ver si a alguien se le ocurre. Básicamente esto es lo que estuvimos analizando con el ejemplo de la senoidal de 5 Hz que se transformaba en la de 10 Hz. ¿Se acuerdan que en la motivación cortamos con 3 ventanitas? Bueno, esto sería el gráfico en 3D de las energías para esas 3 ventanitas. Como les decía, imagínense que si yo miro desde este piquito que está acá, me estaría tapando lo que pasa allá atrás y es medio confuso. Fíjense que acá tenemos el contenido frecuencial, fíjense que acá está el 5. Y el tiempo se mueve así. Pero bueno, es bastante confuso y sin embargo, si yo lo miro de arriba, en escala de colores, ahora sí se ve mucho más claro. Primero pasa lo de 5 Hz, luego hay una transición donde hay de las dos, pero no está claro cuál pasó antes o no, porque ocurren a las dos a la vez dentro de la ventana, y luego sí hay un pico claro en la frecuencia de 10 Hz. Entonces esta es la forma de representar lo mismo que vimos en, donde está el ejemplito, aquí. Es como ver estas magnitudes en este formato. Bien, un aspecto muy importante de toda transformada, recordarán que cuando vimos la transformada de Fourier, una cosa que nos interesó es la antitransformada de Fourier. ¿Por qué? Bueno, porque así como nos interesa la transformada para ver en el dominio frecuencial y poder analizar las señales, conocer su contenido frecuencial, qué frecuencias las componen, etc. También nos puede interesar hacer alguna modificación en ese dominio y eventualmente poder volver al dominio temporal. Bien, recordarán que en algún ejercicio de la guía intentamos hacer un filtrado en el dominio frecuencial. Entonces, lo que siempre es relevante es saber si yo puedo antitransformar y volver al dominio temporal. Y bueno, eso es así. No voy a entrar en demasiados detalles respecto de esto porque hay ciertas condiciones que deben cumplirse para que sea válido, en particular respecto del tipo de ventana que se usa y demás, pero bajo ciertas condiciones existe una antitransformada y son válidas estas fórmulas de reconstrucción que nos permitirían, a partir de la transformada de Fourier de tiempo corto, reconstruir y obtener la señal f de t, y lo mismo en su versión discretizada. Esto, como les digo, no vale siempre, no vale para cualquier ventana, pero bajo ciertas condiciones se puede lograr. Entonces, en muchos casos de análisis se suelen hacer modificaciones en el dominio frecuencial, tiempo-frecuencia, que luego se vuelven al dominio temporal. Bueno, con esto, a ver, vamos a terminar en esta última. Se pueden usar distintas ventanas para hacer la transformada de Fourier. El ejemplito que vimos en la motivación usé una ventana cuadrada, pero de la misma forma podría haber usado cualquier ventana real simétrica. Ustedes conocen la de Hanning, Hamming, Blackman, bueno, todas las que ya conocen. Entonces podría usar cualquiera de ellas. Lo importante es que la ventana sea distinta de 0 en cierto rango de tiempo y 0 luego. O tienda a 0 en el peor de los casos. Eso es lo que va a permitir que la información frecuencial que yo observe corresponda principalmente a la zona donde está ubicada la ventana. Entonces, bueno, en principio pueden usar cualquiera de las que conocen. Un caso particular es, bueno, este muchacho Gabor, que fue uno de los que inventó este análisis. En su trabajo original, donde lo propuso, usaba una ventana gaussiana que respondía a esta fórmula en particular. Y bueno, en honor a él, a esa transformada de Fourier de tiempo corto que usa esa ventana se le suele llamar transformada de Gabor.
Cuando surgió, todos decían, ¿y qué está aplicando? Y la transformada de Gabor. Bueno, usaba esa ventana. Después se desarrolló toda la teoría y se encontró que se podían usar otras ventanas y demás. Pero bueno, esto es más informativo que otra cosa, se los comento para que sepan, si ven en alguna bibliografía, en algún paper, en donde sea, que hablan de que se usa la transformada de Gabor, en realidad, bueno, es simplemente la transformada de Fourier de tiempo corto, y algunas veces se usa ese nombre aunque usen una ventana distinta a la ventana de Gabor. Así que simplemente para que no se confundan, y si ven que en algún lado dice transformada de Gabor, sepan que están hablando de la transformada que conocen, que es la de Fourier de tiempo corto. Bueno, acá tenemos un ejemplo bastante más clarito que el que yo dibujé por allá. Vamos a ver cómo se ve. Fíjense, la ventana gaussiana. Esta sería su transformada de Fourier. Acá tenemos una senoidal y su espectro. ¿Sí? Recuerden que esta senoidal podría ser la parte real de una exponencial compleja. Y acá tenemos el producto de ambas cosas, el producto de la senoidal con la ventana gaussiana. Esto está bastante más claro que mi dibujito. Pueden ver que el efecto que hizo, concentrémonos en los espectros, fíjense que el espectro de la ventana no es un único valor, sino que tiene cierta dispersión, como ustedes ya saben, un lóbulo central y lóbulos laterales, que acá se ven muy bajito porque no están en escala logarítmica, pero existen. Mientras que la transformada de la senoidal son los piquitos nomás, ¿no? Y fíjense que al multiplicar las dos cosas es la convolución entre sus espectros, lo que veo, y al convolucionar la ventana en el dominio de Fourier con los piquitos, lo que aparecen son copias de ese espectro de la ventana centrados en los valores de frecuencia que tenía la senoidal. De esa forma, ustedes pueden analizar qué pasará cuando yo analizo una señal comparándola con esta senoidal en particular, que sería el átomo tiempo frecuencia, la señal multiplicada o modulada con la ventana. Lo que va a pasar es que ese producto interno me va a dar grande si la señal bajo análisis tiene información frecuencial en la zona que este átomo está analizando. ¿Sí? Fíjense que esto que yo lo hice con una senoidal, por eso aparecen picos de frecuencias positivas y negativas. Pero si fuera una exponencial compleja real, que no la puedo graficar simplemente, una verdadera exponencial compleja, tiene parte real e imaginaria y solo tiene un pico o en frecuencia positiva o en negativa según la que le haya puesto. Bien, para terminar, acá tenemos el mismo ejemplo que venimos trabajando de las senoidales de 5 y después 10 Hz concatenadas con 3 ventanitas, pero analizado con distintos tipos de ventanas para que vean el efecto. En algunas de ellas la energía está más dispersa porque tiene el lóbulo central más ancho, pero por ahí hay otra que tiene los lóbulos laterales más grandes, como se ven acá estas oscilaciones. Y bueno, eso pueden analizarlo y según las necesidades de la señal y del análisis que están haciendo, elegirán alguna en particular de ellas. Pueden hacerlo con cualquiera. Bien, hasta aquí llegamos en este video.